Bienvenido a una lección sobre notación omega grande. La notación asintótica se utiliza para expresar y comparar la tasa de crecimiento de las funciones. En nuestro caso, las funciones generalmente representarán la ejecución tiempo de los algoritmos. Definiremos las notaciones asintóticas en términos de funciones no negativas, ya que el tiempo de ejecución de un algoritmo siempre es no negativo. Nos centraremos en las notaciones más comúnmente utilizado en el análisis de algoritmos, que son notación big O, notación omega grande y notación zeta grande. Esta lección se centrará solo en la notación omega grande. La notación asintótica nos permite expresar el comportamiento de una función a medida que la entrada se acerca al infinito. En otras palabras, se preocupa por lo que le sucede a f de n a medida que n se vuelve más grande y no le preocupa el valor de fn para valores pequeños de n. Y ahora hablemos de la notación omega grande. Recuerde de la última lección, la notación big O se usa para expresar la idea de que una función es un límite superior para otra función. La notación omega grande nos permite expresar la idea opuesta de que una función es un límite inferior para otra función. Antes de mirar la definición formal, echemos un vistazo a la gráfica. Digamos que se nos da esta función superior f de n. Y c por g de n es una función que siempre es menor o igual a f de n. Cuando n es mayor o igual a n bajo 0, podemos decir que f de n está limitado por debajo de c por g de n, o c por g de n es el límite inferior de f de n. Y ahora, mirando la definición formal, deja que f y g sean funciones no negativas. Decimos que f de n es grande omega de g de n, escrito como f de n es igual a grande omega de g de n si y solo si hay constantes positivas c y n bajo 0, de manera que c por g de n, esta función inferior, es menor que o igual a f de n, esta función superior, para todos los n mayores o iguales a n bajo 0. Si fn es grande, omega de g de n, f de n crece no más lento que g de n. En otras palabras, g de n es un límite inferior asintótico o solo un límite inferior en f de n. Y espero que esto tenga sentido analizando el gráfico de la derecha. Y ahora echemos un vistazo a una prueba. Vamos a demostrar que n al cubo más 4n al cuadrado es omega grande de n al cuadrado. Donde tenemos f de n igual a n al cubo más 4n al cuadrado, y g de n es igual a n al cuadrado, deberíamos ser capaces de reconocer que para n mayor o igual a 1, n al cuadrado es menor o igual a n en cubos, que es menor o igual a n en cubos más 4n al cuadrado. Aviso: cuando n es igual a 1, n al cuadrado es igual a n en cubos, que es menor que n en cubos más 4n al cuadrado, y cuando n es mayor que 1, y al cuadrado es menor que n en cubos, que es menor que n en cubos más 4n al cuadrado. Si no está convencido de que quiera probar algunos valores diferentes de n solo para verificar esta desigualdad. De esta desigualdad se deduce que un n al cuadrado es menor o igual a n al cubo más 4n al cuadrado para n mayor o igual a 1. Que indica n en cubos más 4n al cuadrado es igual a omega grande de n al cuadrado, por definición de omega grande con n bajo 0 igual a 1 y c igual a 1, porque estamos usando una n al cuadrado aquí a la izquierda. Veamos esto gráficamente. En rojo tenemos la gráfica de f de n igual a n al cubo más 4n al cuadrado. En azul tenemos la gráfica de c por g de n, que es la función 1n al cuadrado. El gráfico verifica que c por g de n o una n al cuadrado es menor o igual a f de n, que es n en cubos más 4n al cuadrado para n mayor o igual a 1. Podríamos haber utilizado el valor para n bajo 0 menos de 1, pero recuerde que estamos usando la notación omega grande para describir el comportamiento de f de n. Como n se acerca al infinito, también podemos afirmar que f de n crece no más lento que g de n. Y g de n es un límite inferior asintótico en f de n. Y espero que esto te haya resultado útil.